Bien, estamos en la segunda parte de la clase de edición desde el ProLEA para proyecto final. En esta ocasión abordaremos la categoría recursos semánticos discursivos que se pide tener en cuenta al momento de utilizar la guía de edición. Para ello retomaremos la fase presentación del contexto y referencias de la memoria descriptiva que habíamos tomado como ejemplo. Es importante hacernos la pregunta de si mencionamos los referentes y o participantes de manera reiterada y suficiente en cada fase. Para ello, observaremos algunas cuestiones acá presentes. Reiteramos la necesidad de eliminar los subtítulos y subrayamos algunas frases que ya venimos analizando. En primer lugar, y solo para ser un poco detallista sobre esto, es importante que el referente se esclarezca. ¿Sí? En nuestra primera oración nos aparece la idea de que se eligió un terreno para realizar el proyecto de reurbanización del sector. Esto lo habíamos mencionado. ¿Sí? Él es el artículo, es un artículo del tipo definido, pero más allá del nombre, el tema es que justamente hace referencia a algo que se conoce o se ha mencionado antes. Si recién estamos empezando la lectura de la memoria, esto no necesariamente es así. Por eso es recomendable utilizar, ¿sí?, el artículo indefinido un, que se refiere a que nosotros estamos presentando, ¿sí? No se mencionó antes este proyecto. Eso es importante porque este va a ser el referente a lo largo, el tema que vamos a abordar a lo largo de toda la memoria. Por otro lado, retomo algunas cuestiones ya vistas en la etapa de la estructura esquemática, ¿sí? Recordemos que todo este contenido hace a la etapa presentación del contexto. Nos dice, se eligió un terreno, debemos apropiarnos del proyecto. Se eligió un terreno, ¿sí? ¿Convendría utilizar el proceso eligió? ¿Convendría decir se eligió como si hubiera múltiples opciones, todas iguales? ¿Sí? Además, ¿quién realizó esa elección? ¿No nos convendría en esta que es una memoria en la que nosotros defendemos una postura ante las decisiones tomadas, señalar que elegimos, seleccionamos, optamos por elegir en lugar de eligió, se eligió un terreno? El C marca, si bien marca el registro formal, también es una forma impersonal de asignar funciones. Podemos ver que justamente nos falta apropiarnos del proyecto cuando también leemos, se puede sacar provecho a la hora de diseñar el conjunto requerido, ¿sí? Entonces, conjunto, ¿es sinónimo de proyecto de reurbanización? ¿Un conjunto de qué? Ese es el tema, ¿sí? Nosotros no mencionamos partes o piezas para referirnos al conjunto antes. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y además, ¿quién requirió el conjunto? Debemos tener en cuenta el carácter profesional de la memoria. Si bien en nuestro caso lo están solicitando docentes, ¿sí? Nosotros tenemos que acá tener en cuenta que somos profesionales contando, relatando y fundamentando nuestras decisiones al momento de ofrecer soluciones arquitectónicas ante un proyecto, ¿sí? Entonces, requerido nos invita a preguntarnos ¿por quién? Por último, y para señalar de nuevo esta cuestión de la apropiación del proyecto, releamos el último párrafo. Nos dice, pero lo interesante del terreno, más allá de su situación contextual en relación con las zonas aledañas, es que funciona como contenedor de la fábrica, ¿sí? La misma cumplió un rol importante para la ciudad, por lo que se debería considerar revalorizar.
Se entiende la idea general. Sin embargo, seamos un poquito más puntillosos. Nos dice, se debería considerar revalorizar el patrimonio histórico. ¿Estamos aconsejando, advirtiendo o estamos tomando una decisión? ¿Sí? Se debería, ¿sí? Es impersonal, nosotros no estamos mostrando que somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de revalorizar, ¿sí? Las finalizaciones de los verbos en día, ¿sí? Provienen de la forma condicional. Entonces, todo termina siendo un potencial. Se debería, se podría. Es potencial, pero no estamos afirmando que va a ser así. Y por último, el verbo considerar contiene un rasgo evaluativo muy fuerte. Entonces, nos desprendemos de la decisión principal, que es revalorizar el patrimonio histórico de Chivilcoy. Desde el momento que no nos hacemos cargo de esa toma de decisiones, decimos que se debería, ¿sí? Es decir, hay una potencialidad en eso, considerar, recién evaluar. El emisor expresa a través de esta forma cierto grado de certeza o duda con respecto a la verdad del enunciado. En este caso en particular, ¿sí? Si bien hay una fuerte carga, ¿sí?, de obligación, el debería no es lo mismo que decir se tiene que revalorizar. Ofrece mucha duda. Debe quedar claro entonces en qué consiste el proyecto, ¿sí? Si es un conjunto de qué, ¿sí? Presentarlo, porque en este caso veíamos que no lo está, que es solo reurbanización, ¿no? ¿Quiénes lo llevan a cabo? Que son ustedes, y para ello demostrar cierto grado de certeza sobre las decisiones tomadas. Es decir, ubicarse como sujetos que están ofreciendo una solución. En la enumeración, ¿sí? ¿Qué pasa? En las memorias, las descripciones suelen aparecer como enumeraciones. Esto es otro elemento a tener en cuenta, porque esta es una memoria descriptiva, entonces vamos a enumerar características o enumerar clases dentro de una tipología. Entonces, los elementos que componen a las enumeraciones deben pertenecer a una misma categoría, ¿sí? En este caso, los invito a que releamos la primera parte de la fase presentación de contexto y referencias, ¿sí?, en la que se anuncia que este terreno posee múltiples características beneficiosas por las cuales se puede sacar provecho a la hora de diseñar el conjunto requerido. Esta es una frase introductoria sumamente importante porque a mí me anuncia que me van a mencionar características, ¿sí? Entonces, si me van a mencionar características, quizás la frase como o por ejemplo sería conveniente dejarla. Pero más allá de eso, vamos a centrarnos en cuáles son. Que se encuentra en una avenida y calles con menor densidad de circulación, que el perfil urbano del sector se destaca por ser de densidad baja, que no posee solo zonas verdes amplias, sino también una plazoleta en una de sus esquinas. Entonces, si mencioné procesos, debo seguir con ese criterio. Mencionamos, con procesos podemos entender en la vieja escuela los verbos, ¿sí? Que se encuentra, posee, ¿quién se encuentra y quién posee? ¿Sí? El terreno, ¿sí? El terreno se encuentra, el terreno posee. Entonces estoy hablando de los procesos plausibles de llevar a cabo. Pero acá también vemos que mencionamos participantes en esta enumeración, ¿sí? El perfil urbano del sector. Acá encontramos lo que se llama una construcción nominal, es decir, estamos hablando del tema. Hablamos de acciones y hablamos de temas mezclados en una enumeración de características. Tenemos que decidirnos. Si menciono procesos, debo seguir con ese criterio. Si menciono participantes, lo mismo. O uno o lo otro.
¿Sí? Entonces, podría sugerir lo siguiente. Dentro de las características, ¿sí? Se puede sacar provecho a la hora de diseñar el conjunto requerido, ¿sí? El hecho de que se encuentra entre una avenida y calles, se destaca por un perfil urbano de baja densidad y posee no solo zonas verdes amplias, sino también esto otro, ¿no? Acá estamos destacando los procesos. O podríamos destacar los participantes. ¿Sí? Algunas de las características beneficiosas son una ubicación propicia con calles de baja densidad, ¿no? Un perfil urbano que se destaca por una densidad baja, eso sí se puede mencionar, y no solo la posesión de zonas verdes amplias, sino también de plazoletas. Nuevamente, fijémonos en dos cuestiones. Acá cambiamos el posee por el verbo posesión, ¿sí? Y agregando participantes, podemos agregar justamente el adjetivo propicia, es decir, que encontramos que es adecuada. Y ya de paso instalamos valoración en nuestro texto. Como por ejemplo, retomo, es una expresión típica del registro oral, no quiere decir que está mal, pero podemos reemplazarla por otras como entre ellas se encuentran o se hallan tal, tal y tal, algunas de ellas son tal, tal y tal, o para ejemplificar caben destacar tal, tal y tal, ¿sí? Si quisiéramos poner la cuestión de los ejemplos. Bien, entonces, vamos a dar un ejemplo más de esto de las enumeraciones, ¿sí? Para ver si los elementos pertenecen a una misma categoría, a los procesos o a los participantes. La decisión principal fue reutilizar toda su estructura para incorporar nuevas funciones programáticas que revaloricen el sector. Dentro de las funciones se definieron, ¿sí? Tal, tal y tal otra, ¿no? Entonces nos dice que se enumeran las funciones programáticas definidas, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos ofreciendo. Dentro de las funciones se definieron un sector, otro y un último, ¿sí? Para centro de día para niños con diferentes discapacidades. Por lo tanto, no corresponde mencionar la decisión de combinar estos programas, sino que tiene que empezar por acá, mi enumeración. Yo enumeré funciones, una, otra y la última. Y después lo que voy a hacer con todas ellas, que es combinar esos programas. Bien. Dicho esto, y como recién habíamos mencionado la cuestión de las frases introductorias que anuncian el contenido de una etapa o fase, o también pueden anunciar una enumeración, retomo la fase de la etapa de la argumentación. En este sentido, este fragmento comienza con: a su vez, el conjunto cuenta con nuevas inserciones volumétricas, las cuales fueron trabajadas en base a recortes estudiados en una etapa previa al proyecto. Estos recortes se los puede diferenciar como, ¿no? Entonces, en un principio se anuncian las nuevas inserciones volumétricas, pero como bien ya lo mencionamos en la cuestión de la estructura esquemática, no los seguimos desarrollando y acá es donde tenemos que hacer foco, ¿sí? Por otro lado, cuando decimos estos recortes se los puede diferenciar en tal, tal y tal, no está mal como una frase introductoria para lo que sigue. Sin embargo, no es a lo que apuntamos en nuestra memoria descriptiva. Entonces, el contenido a describir son las nuevas inserciones volumétricas. Los recortes sostienen la decisión de incorporar esas inserciones.
La frase resaltada sería correcta para ofrecer una tipología de recortes a quien desconoce del tema, ¿sí? O para describir lo observado. Lo correcto sería, y acá corrijo, a estos recortes se los puede diferenciar en tal, tal y tal, ¿sí? A estos, para señalar cuál es el paciente de la operación, ¿sí? Los recortes, y que se los puede. El plural de recortes está en la S de los. Se los puede diferenciar en, ¿sí? Y no como. Bien, entonces, en la descripción de componentes o en una tipología, los elementos deben presentarse dentro de una misma categoría. Debe anticiparse dicha descripción mediante una frase introductoria. Sigamos. Las oraciones están completas, es decir, tienen participantes y circunstancias organizadas en torno a un verbo, mantienen relación con el número. Bueno, solo para terminar esto que ya veníamos mencionando de participantes y procesos, sí, vamos a explicar brevemente algo. Imagínense que estamos leyendo esta oración. En la fábrica, la escalera une los dos niveles. Punto. Los participantes de la oración son el tema del que estamos hablando, ¿sí? Y, digamos, el tema de menor relevancia, sobre el cual se ejerce la acción. Los dos niveles. Quién lleva a cabo la acción y sobre quién o sobre qué se ejerce, ¿sí? El tema y el paciente. Son los participantes, las ideas, las cosas, entidades sobre las que estamos hablando. Estas ideas, entidades, cosas, están unidas mediante un proceso. Este proceso vincula a los participantes, ¿sí? La escalera une los dos niveles. Por último, podemos hablar también de circunstancias, ¿sí? ¿En dónde ocurre todo esto? En la fábrica. ¿Cuándo? Estaríamos hablando del tiempo, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué modo? Estaríamos dando más información circunstancial, ¿sí? Entonces, las oraciones, para que estén completas, deben tener como mínimo, ¿sí?, participantes que estén realizando procesos sobre otros o sobre otros elementos, ¿sí?, para poder ser consideradas completas. Vamos a continuar con nuestro análisis del texto a partir de esta noción en el próximo video.